Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Para este video es la primera vez que voy a estar analizando simbolismos y aspectos de una película y dije que mejor que empezar que con La Naranja Mecánica por diversas razones. Primero es que anteriormente alguien ya me había pedido mi opinión y que diera como que un pequeño análisis sobre esto, lo cual lo resumí en su momento la primera vez que vi la película en esto. Fueron anotaciones que iba haciendo conforme iba viendo la película, pero la verdad es que ahorita ya ni siquiera le entiendo muchas cosas que escribí aquí. Y segundo, porque creo que difícilmente esta película pudiera ser digerible. Bueno, nunca ha sido una película digerible, pero creo que hoy en día podría ser un poco más controversial. O por lo menos quiero saber como más opiniones al respecto de esto. Como dije anteriormente, estas anotaciones las hice hace tanto tiempo que ya ni siquiera les entiendo. Entonces, igual quería tener como que un análisis más concreto y este video va a servir como eso. Ok, antes de empezar también quiero aclarar que todo esto es mi opinión y es lo que yo tomé sobre la película, y cuando yo llevé apreciación cinematográfica en la universidad aprendí que uno puede ver las películas de dos maneras. Las puedes ver como crítico para analizar aspectos técnicos de la película y como si fueras la audiencia, y de ambas maneras se disfruta la película de distintas formas y de ambas maneras también sacas distintas cosas. En mi caso, para esta clase me pedían analizar las películas de estas dos maneras, sus aspectos técnicos y en cómo la había recibido yo como un espectador. Y como dije anteriormente, siempre ves cosas diferentes y también tu experiencia con la cinta cambia. Para este video voy a hacer como que un intermedio, porque la verdad es que es un tema tan complejo y es una película tan compleja que es imposible meter todo en un solo video. Y lo que pasa con La Naranja Mecánica es que siento que es una de esas películas que o la amas o la odias, pero nunca hay un intermedio, y se presta mucho a debatir si es una película, o sea, si es una genialidad completamente o si simplemente es una película bastante estúpida y bastante pretenciosa. Pero bueno, antes de empezar, como siempre, aquí les dejo mi Instagram y también hago alerta de que voy a hacer spoilers de la película, por si no la han visto, la pueden ir a ver primero. Creo que es una película que te guste o no te guste, la tienes que ver mínimo una vez en la vida, entonces pueden ir a verla y luego regresar. Bueno, para empezar, La Naranja Mecánica es una película de 1971 dirigida por el famoso director Stanley Kubrick, basada en la novela de 1962 escrita por Anthony Burgess con el mismo título. La película juega con imágenes violentas e incómodas para hacer un comentario sobre la delincuencia infantil, temas sociales, políticos, pandillas, rebeldía, todo esto en un Reino Unido distópico del futuro cercano. No sabemos exactamente cuándo es, pero sabemos que es un futuro distópico. Tampoco sabemos bien como toda la ambientación, pero se da a entender que es el Reino Unido. Y a pesar de todo esto, ninguno de estos temas se me hacen como la temática principal de la película, o mínimo para describir sobre lo que se trata. Haciendo una pequeña sinopsis de la película, tenemos a Alex DeLarge, el protagonista, que es bastante guapo, por cierto, y él es un delincuente bastante carismático y único. Sus intereses incluyen la música clásica, especialmente a Beethoven, cometer violaciones, robos y algo que él denomina como la ultraviolencia. Lidera una pandilla de gente similar, Pete, Georgie y Dim, a quienes llama sus drugs, que quiere decir amigo en ruso. Y en pocas palabras, la película narra la terrible ola de crímenes que Alex comete junto con su pandilla, la captura de Alex, su intento de rehabilitarse a través de condicionamientos psicológicos experimentales y el resultado que esto tiene en él. La película está narrada por Alex en Nadsat, que es un idioma especialmente creado para la película, bueno, en este caso para la novela y luego para la película, y es una jerga adolescente fracturada y compuesta de jerga rusa, inglesa y cockney. Ahora, esta película de hecho ni siquiera vio mucho la luz del sol cuando salió, ya que tuvo demasiadas críticas muy fuertes y casi de inmediato tuvo que ser retirada de los cines. Esto porque muchos jóvenes estaban replicando las acciones que Alex hacía en la película, y Stanley Kubrick estaba recibiendo muchísimas amenazas de muerte tanto para él y para su familia, lo cual muestra un poco de doble moral y se conecta mucho con la película. La doble moral de la gente, en el que es como, hiciste una película súper violenta, así que te voy a ir a matar a ti y a toda tu familia, lo cual, ajá, sí, eso hace demasiado sentido. Pero bueno, los británicos, por ejemplo, no vieron la película hasta 28 años después de su estreno, cuando finalmente se estrenó bien en el Reino Unido en 1999, y también fue prohibida
prohibida en distintos países. Sin embargo, años más tarde la película fue reevaluada y ganó título como película de culto y varios premios, incluyendo 4 nominaciones a los Óscares número 44. Y de hecho, en el 2020 la película fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional de Cine por la Biblioteca de Congreso por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. Ahora, antes de empezar con simbolismos o cositas ocultas que yo noté en la película, se me hace interesante pensar en dónde queda el personaje de Alex DeLarge hoy en día, siendo una sociedad tan cambiada de, vamos, 1971. Y la pregunta de que si el arte de los actos repulsivos y violentos todavía tienen su lugar en el mundo cultural moderno. Como dije anteriormente, la película se puede resumir en que Alex DeLarge es un personaje extremadamente violento, va a la cárcel e intenta rehabilitarse. Pero la temática más bien de la película vendría siendo el libre albedrío. Y lo plantea de una manera muy interesante, porque te das cuenta que Alex, a pesar de ser el protagonista de la historia, termina siendo una víctima de la sociedad, de la política, de los superiores, de tratamientos que al final lo dejan sin una libre elección, lo cual da a debatir si las personas que juegan con él en realidad terminan siendo igual de malas que él, pero de una manera más sutil, que en realidad lo podemos ver día a día en cuestiones políticas y sociales. Empezando con el simbolismo de por qué se llama La Naranja Mecánica, que es un título bastante peculiar, y es por esta dualidad de que una naranja es algo que crece de forma natural, es orgánica como debe de, y algo mecánico es algo hecho por el hombre, es artificial, es manipulado, sigue ciertas reglas, sigue ciertos patrones que tiene que seguir para funcionar de la manera en la que tiene que funcionar. Es algo predeterminado que está destinado a ser efectivo porque tiene que ser efectivo. Entonces, durante la película, Alex se transforma en una naranja mecánica, en algo orgánico que en un inicio tiene su crecimiento personal para mal, pero lo tiene, y termina siendo algo completamente mecánico, un borrego más en la sociedad, y que hace lo que hace porque alguien le dice que lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y que esto está bien y que esto está mal. No voy a entrar tan a detalle sobre la cuestión técnica de la película porque es un tema muy amplio y muy aparte, está lleno de encuadres y tomas bastante raras y hechas de una manera muy bien pensada. Kubrick era un director bastante perfeccionista, entonces podía grabar la misma escena 30 veces hasta que quedara como él quería que quedara. Entonces, por donde sea que le pongas pausa a la película, va a tener su porqué en todos los aspectos, así que no voy a entrar a detalle en eso. Va con muchos ángulos, con muchas velocidades, hay mucho minimalismo, la estética, y la verdad es que cuando la terminé de ver ni siquiera sentía que había visto una película. Es muy raro el sentimiento, pero eso sí, nada más por menciones honoríficas voy a poner mis shots favoritos de la película, mis encuadres favoritos, o que por lo menos me llamaron la atención. Inicialmente una escena súper clásica con el juego de sombras en el callejón. Hay un increíble trabajo de composición y de luz, simplemente está compuesta increíblemente perfecta. La icónica escena cuando le escupen en la cara también no tiene que decir nada y es extremadamente poderosa entre el encuadre, los colores, las gesticulaciones que tiene Malcolm McDowell que hace a Alex, todo es increíble. Y otra escena en la que por mera satisfacción visual personal me fascina, y es cuando abre la puerta de su cuarto, que pone su contraseña y la abre, y al mismo tiempo que la abre hay un zoom out, no sé por qué, solamente me encanta esa escena. Pero bueno, es una película bastante peculiar también porque a pesar de que habla mucho sobre la violencia y es algo que siempre está presente y que tiene muchas escenas al respecto, nunca vemos nada extremadamente gráfico, es decir, muy apenas vemos sangre y no vemos nada gore o cosas por el estilo. El hiperrealismo de la violencia que tenemos en las películas de hoy en día es muchísimo más fuerte que cualquier cosa que presenta La Naranja Mecánica, y aún así es de las películas que más incómoda me pone, y no solo a mí, pero a toda la gente. Lo logra con muy pocas cosas, pero bueno, en fin, creo que plantea la cuestión de cuál es la manera correcta de cambiar a alguien que es malvado a un individuo de bien, y bueno, de una manera con integridad, ¿no? Será imponer a la fuerza puntos de vista y sistemas de creencia así directamente en su garganta, lo cual tiene un poco que ver con la cultura de cancelación de hoy en día. Y aquí es donde se vuelve interesante porque creo que La Naranja Mecánica toca este tema pues más de hace 30 años, ¿no? Esto está un poco random, pero tiene un poco que ver. PewDiePie menciona en uno de sus videos lo fácil que es que esto escale y que se salga de control y de las manos de las personas. Y esto es cuando la cultura de cancelación llega a un extremo en el que no es moralidad propia, sino es: a mí no me parece, según mi moral, esto está mal, no lo quiero escuchar,
o consumir, no lo voy a escuchar o consumir, pero no solo queda en mí, sino que nadie lo debe de escuchar y nadie lo debe de consumir. Y si lo cuestionan, los pone inmediatamente en el lado del enemigo sin siquiera abrirse para un debate, sin escuchar otras opiniones o por lo menos intentar educar. La naranja mecánica prueba que meter ideologías moralistas basadas en el pensamiento de un individuo o de una sociedad como colectivo no es la manera correcta de cambiar a alguien, porque eso es igual de malvado y todo lo que terminas es siendo una naranja mecánica, un androide que superficialmente actúa bien por fuera, tal vez por miedo o por castigo, pero que nunca en realidad cambia por dentro. Esto es en última instancia cruel porque es una tortura mental para el individuo. Ahora, Alex se me hace un personaje muy interesante porque a pesar de que no tenemos un historial de él, es decir, no sabemos por qué es como es, vemos que no hay un pasado, entonces no sufría de bullying, no le pasó algo trágico en su vida, ni tenía coraje ante algo en específico, no quería venganza ante algo, simplemente disfruta de la violencia, lo hace por mera satisfacción. Es el mal encarnado, literalmente. Y a pesar de todo esto, llegamos a sentir empatía por Alex en ciertos momentos. Cuando, por ejemplo, llega a su casa de regreso y resulta que sus cosas no están, y no solo eso, pero ya ni siquiera hay lugar para él en la casa. Y cuando vi la película y llegué a esta escena en la que llora con sus cosas, me sentí tan mal y dije, ya, por favor, o sea, ya pasó por tanto. Y luego dije, ya pasó por tanto. Literalmente es el villano de la película. O sea, es una persona súper cruel y vil, pero aún así tiene cierto aspecto humano en él. Creo que es como lo glamuroso de este personaje. Y es muy chistoso ver cómo tiene momentos de tanto poder, pero luego también tiene momentos en el que le ruega a su mamá 5 minutos más para dormir porque no quiere ir a la escuela. Lo cual nos lleva a entender que Alex es simplemente un adolescente más. Y es que en la película, supuestamente Alex tiene 17 años, pero no deja de ser un adolescente que al final de cuentas no quiere ir a la escuela, quiere privacidad para su cuarto, así que exige un candado y se enoja y llora con sus padres cuando las cosas no salen como él quiere. Tiene un balance entre infantil y adulto, y poner esto en perspectiva también logra que cuando vemos sus actos violentos ni siquiera tienen una razón de ser, solamente lo vuelven chiflados y perversos, lo cual pone más incómoda aún toda la situación. Creo que el hecho de que la película está narrada por Alex dice mucho, porque prueba que es un ser incluso más superior que el espectador. Es un personaje culto e inteligente y por lo mismo intimida y causa respeto. As I am your Drugan leader, I'm entitled to know what goes on, eh? El simple hecho de que ni siquiera nosotros podemos entender bien el mensaje que quiere dar y tenemos que adivinar más o menos qué quieren decir unas palabras para por ahí completar y decir, ok, supongo que esta frase significa esto, muestra que ya es superior a nosotros. Oh, globby bottle of cheap, stinking chip oil! Come and get one in the yarbles! If you have any yarbles, you eunuch jelly thou! Y que nosotros nos tenemos que adaptar a él. Vemos la película, pero entendemos la historia y el mundo en base a él. Es bajo su perspectiva y bajo sus términos. Otra cosa interesante, que no sé si fue adrede o no, pero es que el nombre Alexander quiere decir el defensor de los hombres. Y es chistoso porque de cierta forma el personaje defiende la idea del hombre en estado natural. En otras cuestiones de simbolismo, y de hecho no he visto que nadie hable de esto, no he visto ningún video que lo toque o artículo o análisis o lo que sea, pero a mí me gusta mucho fijarme en la paleta de colores en una película. Y hay una escena en particular que es cuando Alex tiene que dejar sus pertenencias cuando recién llega a la cárcel, y es que todas sus pertenencias son o rojas o negras, y es que específicamente lo nombran porque lo tienen que anotar. Entonces dicen 2 plumas, una roja y una negra. Creo que tiene como un cuaderno como donde anotaba números. También dicen que es imitación de piel de color rojo, y así con distintas cosas. Creo que tiene un pedazo de chocolate, la envoltura es roja, y así con todas las cosas. Todo es rojo. Pudo haber sido una pluma azul, pero no, todo es rojo. Creo que es interesante porque todos son objetos que tiene dentro de él y con él. Ahora, el rojo en la psicología del color simboliza la pasión y la violencia, y el negro simboliza elegancia y poder, todos atributos que se relacionan con Alex y que lo conforman prácticamente. Puede que esto sea un simbolismo a que está dejando todo lo que él es para reformarse en un hombre de bien.
Y bueno, a pesar de que Alex es un personaje bastante pesado, termina siendo el personaje más humano de toda la película. Los demás al final simplemente parecen falsos y termina sintiendo más empatía con Alex que con cualquier otro personaje. Juega con un velo de moralidad que termina haciendo ver a todos como una plasta y Alex siendo el más humano a pesar de lo cruel que ya vimos que puede llegar a ser. Esto se puede ver reflejado en que es el único personaje en la película que genuinamente ama y respeta y aprecia el arte, a diferencia de otros que la violan, no la respetan, la modifican o la personalizan. Su cuarto es una clara representación de que le gusta la apreciación al arte y además tiene una serpiente como mascota, que si bien representa sus deseos carnales y lo violento que es, también prueba que tiene corazón y la capacidad y amor como para cuidar y preocuparse por un ser vivo. En otras ocasiones, cuando Alex sale del reformatorio, lo podemos ver vestido completamente de azul y de negro. El azul representa la calma y la libertad, pero solo está en el exterior. Es decir, solo son sus prendas. Algo que menciona un análisis que vi en algún video y me gustó mucho, entonces lo quise incluir, es que en cuestiones técnicas la película está grabada en su mayoría con un lente que sería de wide angle. No sé cuál es el nombre en español, pero es este tipo de lente que lo que tienes enfrente está normal, pero en alrededor de esto se puede distorsionar un poco. Entonces crea un efecto muy sutil, pero crea cierta distorsión alrededor. Las únicas veces que no se grabó con un wide angle es cuando Alex está en escena, cuando él es el principal. Entonces, de cierta forma, psicológicamente, captas que el único normal en el mundo es él, puesto que cuando él no está y se graba con un wide angle, todo está distorsionado ligeramente. Se ve hasta cómico, chistoso y hasta parece que la violencia ni siquiera debería de ser real. Solamente cuando Alex está en primer plano, vamos a ponerlo, es cuando todo debe ser real y normal. Y en general también muestra un sentido de la honestidad versus la hipocresía. Tenemos cuestiones como que claramente cuando se somete a este experimento, los doctores que lo están tratando para que se haga un hombre de bien disfrutan verlo sufrir y disfrutan ver de su humillación. Pero a diferencia de Alex, ellos lo esconden en un velo de moralidad ante el mundo, mientras que Alex simplemente es abierto al respecto desde un principio. Y ya casi por último, nada más como fun fact, obviamente está la icónica escena en la que le abren los ojos y lo obligan a ver ciertas cosas, que es el tratamiento Ludovico. Y este tratamiento está muy basado, bueno, sabemos que es un tratamiento cognitivo y que al final, por miedo a esto que había sentido, después ya no quiere ser violento. Esto se ha inspirado en un experimento bastante viejo que no recuerdo el nombre del psicólogo que lo hizo, pero el experimento consiste en que puso un bebé con una rata y entonces la rata y el bebé convivían súper bien, no había nada raro. Después, cada que la rata se quería acercar al bebé, producían un sonido extremadamente fuerte y molesto que hacía que el bebé llorara. Y así lo hicieron muchísimo tiempo. Cada que la rata se iba a acercar, producían este sonido. Hasta que a la larga, solito, sin producir el sonido, cada que la rata se acercaba, el bebé empezaba a llorar por mero sentido cognitivo, de que relacionaba que si la rata se acercaba, iba a tener una experiencia mala, aunque la experiencia ya ni siquiera estaba ahí. Pasa algo muy similar con el tratamiento Ludovico y con Alex. Y igual ya por último hay una frase en la película que dice: cuando un hombre no puede elegir, deja de ser un hombre. Yo creo que esa frase ya así circula toda la película, eso es lo que define la película. Pero aún así, no sé, creo que da muchísimas preguntas a debate. Obviamente hay mil y un cosas que se le pueden analizar. Esto solamente fue una extremadamente pequeña fracción de lo que es. Voy a dejar con la pregunta de ¿cuál es el punto de la bondad? Si es una bondad obligada. ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Qué es mejor? Y pues ya, no sé, me gustaría mucho saber sus opiniones. Siempre me encanta leer opiniones sobre esta película porque son muy contradictorias y distintas personas notan y ven y la toman de distintas maneras. Entonces, si me quieren comentar algo, ya saben que les contesto. Me tardo un poquito, pero sí les contesto. Suscríbanse, denle like y nos vemos para otro video. Bye.